Buenos días. Este es un ejemplo muy básico que consiste en crear una base de datos con el nombre de BBD ejemplo. Al interior de esa base de datos una tabla con el nombre de datos personales. Los campos de la tabla datos personales serán o son un ID, un DNI, apellidos, nombre, dirección y carrera. Estos ejemplos lo que hará es lo siguiente: se ingresará información a través de un formulario a la tabla datos personales. Se podrá realizar una consulta a través de DNI, se podrá modificar la información, se podrá eliminar los registros de una tabla o de la tabla datos personales. Todo el proceso consiste en lo siguiente, todo el proceso será de la siguiente manera. Lo primero que vamos a hacer es crear la carpeta donde se almacenará nuestro sitio, es decir, en SAMP. Vamos a crear la base de datos y la tabla. En tercer lugar, en el Dreamweaver vamos a crear el sitio. El cuarto punto es crear la plantilla, una plantilla principal, y a través de esa plantilla principal es que vamos a crear el resto de las páginas. El quinto paso es crear la conexión a la base de datos, que también es en Dreamweaver. El sexto paso es crear las páginas web a través de la plantilla principal. Las páginas que estoy considerando son registro.php, que es para ingresar y guardar todo lo que vamos a registrar en nuestro sitio web. Una página web consulta 1 PHP para consultar las consultas o para que las consultas sean en la misma página. Una consulta 2 para crear la consulta, valga la redundancia, en otra página. Una página a modificar, que obviamente es para modificar los registros. Una página PHP para eliminar los registros. Y finalmente todo lo juntaremos en una página index.php, el cual nos permitirá manejar o administrar todo el sitio, como vamos a ver en el proceso. Entonces veamos el punto 1, crear la carpeta donde se almacenará nuestro sitio en SAM. Voy a ir a la unidad C, SAM, htdocs, y aquí es donde voy a crear. Entonces, como mi sitio es BBD consulta, voy a ponerle, voy a crear una carpeta que se llame voy a borrar, aquí tengo ejemplo, quería crear, pero este ejemplo voy a cambiarle el nombre. Entonces esta carpeta será ejemplo. Al interior de esta carpeta voy a almacenar todas mis páginas web, las plantillas, todo eso. Bien, entonces ya hemos creado el sitio. Ahora voy a crear la base de datos y la tabla. Obviamente eso tengo que hacerlo en el localhost phpMyAdmin. Entonces estoy en una base de datos, le doy clic en base de datos y voy a crear. Hemos dicho, con el nombre de BBDD subguión ejemplo. Y le digo crear. Vamos a crear con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 campos. Y tendrá el nombre de datos personales. Continuar. Bien, los campos que van a ser creados son el ID, el DNI, apellidos, nombres, correo, dirección
y finalmente carrera profesional. El ID va a ser un entero, el DNI va a ser varchar, apellidos también va a ser varchar, nombres también van a ser varchar, correo también va a ser varchar, dirección también va a ser varchar, carrera también va a ser varchar. Respecto a los anchos, ID vamos a considerar 4, DNI 8, apellidos 30, nombres 30, correo 35, dirección 50, carrera 40. ID, el primer campo ID es autoincrementable, primario, con tamaño 4, simplemente lo doy a continuar. El DNI es único, nombre, DNI le pongo el tamaño 8. ¿Por qué estoy creando el DNI como campo único? Esto es para que no se repitan dos DNIs y automáticamente la base de datos mismo me detecte que hay doble DNI o dos DNIs, porque no pueden haber dos DNIs iguales. Bien, le damos en crear la tabla o guardar. Y ahí están la estructura de mi tabla, datos personales. ID de DNI, como ven, ID es autoincrementable, es primario, el DNI es único, está seleccionado como único y el resto no hay ningún inconveniente. Entonces, ya hemos creado el sitio, ya hemos creado la base de datos y hemos creado la base de datos y la tabla. Ahora nos vamos al punto 3, que es en el Dreamweaver voy a crear el sitio. Voy al Dreamweaver, sitio, nuevo sitio. Voy a ponerle ejemplo. Si es que hubiera otro ejemplo, me va a enviar error, entonces voy a corregir. Como nombre. El siguiente dice que ya existe siguiente, por lo tanto vamos a poner como título ejemplo final. Le doy clic en siguiente. Voy a utilizar tecnología servidor. ¿Cuál tecnología? PHP y MySQL. Siguiente. Y aquí está. Me he puesto ejemplo final, pero yo le he puesto otro nombre. Así que voy a la carpeta y voy a seleccionar como ejemplo. Selecciono. Si no me lo he puesto, vuelvo a escribirlo aquí. Siguiente. Y dice que no hay problema. Será elegido como la principal. Le damos continuar. Donde van a ser almacenados los archivos es en la carpeta ejemplo mismo. Y ahí está. Estamos como local red. Y me dice en la URL. Y como mi carpeta es ejemplo, entonces localhost ejemplo. Siguiente, me dice la advertencia de que es el sufijo, etcétera. Le voy a aceptar nada más. No activar la desprotección. Y si se dan cuenta en el resumen, los datos locales son en SAMP, htdoc, la carpeta ejemplo que he creado. Los datos remotos también ahí están porque desde ahí voy a poder administrar. El servidor de prueba obviamente también es el mismo. Entonces los tres deben estar iguales. Y le doy finalmente completado. Y me dice que el sufijo otra vez aceptar. Aceptar.
Como ven, ya está mi sitio. Ejemplo, está vacío, no tengo absolutamente nada. Entonces ese fue el punto 3. Ahora voy a crear la plantilla principal, el punto 4. Encontré aquí una plantilla que dice FunRide. Voy a descomprimirlo, o ya lo descomprimí aquí, pero veamos, es FunRide, ya está el mismo, ya está descomprimido. Una vez que ya lo descomprimí, voy a entrar al interior y manejo una carpeta image, defaults, los archivos CSS, el index principal y una licencia. Voy a copiar todos los archivos a mi carpeta o a mi sitio web, que está en SAM, htdocs, ejemplo. Está vacío y ahí le pongo. Y ya está. Voy al Dreamweaver y aquí ahorita se va a actualizar, ya se actualizó y ahí está. Entonces, el punto 4, voy a crear la plantilla principal. Entonces, ¿cómo voy a crear? Voy a cargar este index.html, le voy a dar doble clic y directamente archivo guardar como plantilla, no guardar como plantilla. Y mi sitio es el ejemplo final. ¿Qué nombre voy a ponerle? Esta es mi plantilla principal, todo junto sin espacios. Digo guardar. ¿Desea actualizar los vínculos? Le digo que sí. Y automáticamente, si ustedes ven, aquí ha creado en esta ventana o panel de la derecha una carpeta que dice templates, y ahí está mi plantilla principal. Y ya lo tengo aquí, plantilla principal cuya extensión es dwt. A partir de esta plantilla es que yo voy a crear todas mis páginas. Y nos pide siempre una región editable. Lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a borrar toda mi región editable, de donde yo voy a trabajar es todo esto de acá, todo el medio. Entonces yo voy a borrar todo esto. Esto también, si quiero lo elimino. Esto también. Y está. Entonces tengo un título y tengo aquí para un texto. A todo esto voy a seleccionar y voy a crearle clic derecho una región editable. Plantillas, nueva región editable. Y esta es mi página principal. Le pondré main page y acepto. Y si se dan cuenta, esta es mi región editable. Voy a grabar, clic derecho, guardar y ya está. Entonces, a partir de esta plantilla principal es que voy a crear el resto de páginas. Entonces, ya he creado la plantilla principal. Bien, ahora ya empiezo a trabajar con el punto 5, crear la conexión a la base de datos. Bien. Estando aquí, si se dan cuenta, está como HTML. No debería estar PHP. Entonces simplemente voy a cerrar y voy a crear mi primera página. La primera página que voy a crear, que sea esta de acá, registro PHP. Entonces le doy clic en archivo, nuevo, y aquí tengo que escoger que es una página de plantilla. Tengo aquí varios sitios. Mi sitio con el que he creado es ejemplo final y ahí está. Y ahí tengo mi plantilla principal y le digo crear. Ya está. Si se dan cuenta, no puedo modificar ninguno de los costados.
de mi página, solamente en la página principal, mi región editable. Y voy a ponerle un nombre. ¿Qué nombre tengo que ponerle? Es la primera página, registro.php. Voy a poner clic derecho, guardar, registro.php y automáticamente está dentro de mi sitio, guardar. Y si observan, ahí está mi registro, aquí está el registro, pero sigue siendo HTML. Lo que hago es simplemente cerrar y volver a cargar a través de esta parte o de aquí, registro, doble clic y ya está. Y ahora ya está tipo de documento PHP. Ahora sí ya puedo trabajar. Entonces me había quedado en este punto, crear la conexión. Voy a crear la conexión. En comportamiento del servidor, vinculaciones, base de datos. En la pestaña base de datos, clic en el símbolo más, conexión MySQL. Y le voy a poner un nombre, conexión ejemplo. Mi servidor local o MySQL siempre es localhost. Y el usuario de la base de datos siempre es root. No tiene contraseña y voy a seleccionar mi base de datos. ¿Cuál era mi base de datos? BBDD su guión ejemplo, es esta de acá. Acepto. Puedo probar, la primera vez me sale un mensaje de que no hay contraseña, no hay problema. Mi SAM está instalado sin contraseña. Acepto y le doy otra vez clic en prueba y me dice que la conexión está establecida correctamente. Y acepto. Y si se dan cuenta, aquí ya está mi conexión ya a mi base de datos. Esa conexión, si vemos en diseño, está aquí en la parte superior, ya me sale la conexión. Entonces eso ya ustedes van a poder verificar posteriormente cómo está trabajando. Bien, entonces estoy ya a crear la conexión. Crear las páginas web a través de la plantilla principal. Ya he creado la plantilla principal. Aquí dentro template, ahí está. Y las páginas. Ya creé el registro PHP. Entonces, ¿qué me falta? Ya está creado este archivo. Me falta consulta 1 y consulta 2. El procedimiento es el mismo. Voy a crear archivo nuevo. Página de plantilla, como ya está seleccionado, ya me va a automáticamente seleccionar. Crear. ¿Qué nombre debe tener? Guardar. Debe tener consulta 1.php. Ahora, nuevo, otra vez el mismo procedimiento, ya está seleccionado. Consulta 2.php. Luego, ¿qué me falta? Consulta, modificar y eliminar. Modificar y eliminar. Archivo nuevo. Ya está seleccionado plantilla. Y voy a grabarlo como modificar.php. Y finalmente la página que dice eliminar.php. Pero ojo, aquí todavía falta una página que es el index, que esa va a ser al final, vamos a trabajar, pero yo ya voy a crear para tener. Ojo que este es index.html y lo que yo requiero es index.php porque voy a utilizar consultas MySQL. Entonces, archivo nuevo, otra vez página de plantilla, ejemplo, plantilla principal, crear, mismo procedimiento. Solo que en este caso voy a guardarlo como index.php.
y ya tengo mi index PHP, aquí mi index HTML, que eso ya lo dejo, si quiero lo elimino. Y ya están creadas todas mis páginas, incluido el index. Bien, como ya he creado, ya hice todo el proceso básico, entonces ahora lo que voy a empezar es a crear todas las consultas. Primero registro, consulta 1, consulta 2, modificar y eliminar. Entonces empezaré con el registro.